estamos en el aire ingresando a este bloque dedicado, como cada domingo del mes de junio, a tratar acerca de lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús. Ciertamente hemos tratado el domingo anterior que la Escritura claramente nos dice en la primera carta de Juan 4, versículo 8 y 16, que Dios es amor. Y yo les hice esa comparación que siempre conviene evidenciar, y es justamente aquella que existe entre la palabra agape, que es el amor sobrenatural, el amor filantrópico, y la palabra justamente que tiene que ver con lo humano, que es lo filantrópico en sí mismo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor bíblico es un amor sacrificial, es un amor capaz de dar hasta que duela, que como enseña la Madre Teresa de Calcuta, ese es el verdadero amor. A lo mejor tenés que dar paciencia hasta que duela, no solo dinero, ¿no?, sino también de tu tiempo, de tu mirada compasiva, de tu capacidad de conmiseración. Uno no siempre se compadece, pero sí se conmisera con los demás. Y habíamos dicho entonces que el amor como mandato exclusivo de Jesús es amar como Él nos ha amado, que difiere mucho de lo que es el amor meramente humano, ¿no? Allí en el Decálogo, en Éxodo 20, encontramos que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Y esto es muy limitado, porque uno ama limitadamente. Uno ama paupérrimamente. Y para amar a los otros como nos amamos a nosotros, si nuestra autoestima está infravalorada, seguramente que no estamos amando bien. Y Jesús, por supuesto, insiste en la esencia divina. Dios es amor. Esencia se llama en filosofía aquello que define el ser. Entonces, al decir Dios es amor, realmente estamos hablando de algo muy importante. Y Él nos dice, así como el Padre me amó a mí, yo los amo a ustedes, y ustedes permanezcan en mi amor. Bueno, justamente esto se llama refugio en teología, proviene de refundir, o sea, el Padre funde ese amor en la persona de Cristo para ser donado a nosotros, y Jesús nos pide que nos amemos con ese amor que es el bíblico, es el agape, es el amor que realmente nos ofrece Dios para poder llegar a hacer su voluntad. Es un amor que, como lo señalé muchas veces, lo dice la Escritura en la primera carta a los Corintios 13, donde se desgaja el mandamiento del amor, cuando San Pablo dice que el amor no es egoísta, no busca el mal, no tiene envidia, que todo lo espera, todo lo perdona, pero muy, muy poca gente dice lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Que el amor no procede con bajeza. ¿Cuándo el amor procede con bajeza? Cuando no hablamos bien de alguien, cuando somos intolerantes, cuando no entendemos que los otros tienen sus capacidades y nosotros las nuestras, que los otros tienen sus sombras y nosotros los nuestros, que los otros tienen sus errores y nosotros también tenemos los nuestros. Cuando la palabra de Dios dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero y ha enviado, agrega la primera carta de Juan 4:10, su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, primero se esclarece
desde un punto de vista deontológico, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado. Entonces, lo que hacemos nosotros es responder realmente al amor de Dios. Todos sabemos que al que reparte amor, sea a Dios o a los hombres, Dios le hace hijo suyo y le engendra a una verdad divina, que es la vida de Dios. La vida de Dios es la alianza que cada uno de nosotros entabla con Dios. Esa alianza hay que renovarla, como todas las alianzas. Dios quiere renovación. Traje aquí también, leyendo el mismo capítulo 4 de la primera carta de Juan, en versículo 7, dice: todo el que ama ha nacido de Dios. Ahí está. Porque claro, se habla de un nacer de nuevo. Y si uno realmente ama, es porque se siente hijo de Dios. La misma verdad de aquí de primera carta de Juan 4:7 la encontramos en la primera carta de Juan 2:29. Al afirmar estas palabras: todo el que practica la justicia, dikaiosine se dice en griego, ha nacido de Dios. Porque por tal justicia entiende el amor manifestado, ¿no?, en cumplir sobre todo la voluntad de Dios. Un hombre justo es el hombre que lleva a cabo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hay que buscarla. No se impone, porque es propio de Dios, ya que es amor, no avasallar a ninguno de sus hijos. Don Bosco, en este sentido, justamente tengo aquí al lado mío una estampa con Don Bosco y dice: Dios nos quiere a todos santos, el medio más apto, buscar siempre su voluntad. Qué maravilla, ¿no? Hay que buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Porque solo en la voluntad de Dios vamos a encontrar gozo, encontraremos paz y también vamos a encontrar el amor de Dios. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, dejándose llevar a veces por sus caprichos, a veces por la indiferencia frente a Dios, a veces por el no reconocimiento que Dios es Padre por encima de todo, a veces porque no reconocemos que Él es el autor de la vida, es el dueño, o sea, le pertenecemos, es creador. Creó nuestra vida y creó la creación para nosotros y nos da con qué vivir en el planeta. Y que Dios es consumador, o sea, como expliqué hoy también en el retiro, expliqué que consumador significa que Dios pone fin a nuestra historia en la tierra. Por lo tanto, digo, qué importante es buscar la voluntad de Dios. Siempre sepamos que fuera de ese marco no vamos a ser felices. Eso es algo así como la palabra felicidad y la palabra gozo. No es lo mismo tener felicidad que tener gozo. La palabra felicidad tiene carácter transitorio. La felicidad te sirve para una fiesta, la pasaste bárbaro, te gustó, pero terminó la fiesta, llegaste a tu casa, te cambiaste, recordás qué bien la pasaron, qué bien comiste, si bailaste, pero ahí acaba. No es algo malo, por supuesto que es bueno, pero quiero mostrar la diferencia entre felicidad, que conoce el carácter transitorio, con la palabra gozo, que conoce el carácter de continuidad. El gozo es crónico. Uno cuando va cumpliendo la voluntad de Dios, porque está en esa línea, en la línea profética,
que es la línea que Jesús avala incluso con Juan el Bautista, y uno sigue realmente anunciando a Cristo con su propio perfume, ¿no? A veces decíamos con una mirada límpida, prestando atención, se llama mirada atentiva a una persona cuando te habla, ofreciendo tu servicio, que puede ser tranquilamente tu idoneidad. Todo eso es amor. Vos estás amando, vos estás esparciendo la fragancia del resucitado en medio de nosotros, y ahí vas a conocer el gozo de Dios en tu vida. Por eso digo, esta diferencia entre felicidad y gozo queda altamente esclarecida, ¿verdad? Hay humanos que dudan o niegan que Dios ame, que Dios tenga interés o providencia por el hombre. Porque, ¿qué sucede? Existe mucho mal en el mundo, porque los inocentes sufren, o no existe, dicen, o está alejado Dios, Dios es invisible. Estos tales han perdido la dirección de lo que llamaríamos hoy del albergue de Dios. Es decir, Dios se alberga y está donde hay amor. Ahí está Dios. Esto conozcámoslo siempre. Dios no está en un lugar donde no hay amor. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas peleas en los parlamentos de todo el mundo? Lo que nos enteramos, vemos, insultos, indirectas, desprecios, miradas arrogantes, mucho cigarrillo consumido, mucho nerviosismo. ¿Qué pasa? No se dialoga, se miran con broncas, vemos los rostros totalmente tensos, no hay amor. Por eso digo, mucha gente ha perdido la dirección del albergue de Dios. Y repito, Dios se alberga y está donde hay amor. Quiero traerles al respecto, siguiendo esta bellísima primera carta de Juan 4, en el versículo 16, que dice: quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Repito, quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Te pueden hacer lo que otros quieran, pero acordarte que el que tiene a Dios, dice Santa Teresa, nada le falta. Solo Dios basta, porque Dios es abundancia en sí mismo. La abundancia no se nivela a través de la cantidad de cosas. La abundancia es la viva presencia de Dios que te sorprende multiformemente. De repente no estabas bien y empezás a estar muy bien. De repente se te va la esperanza y tenés una esperanza firme. Te habías caído y te levantaste y no hiciste nada, no tomaste ninguna pastilla. Pero vos sos una persona que amás. Si vos amás, atraes la mirada de Dios sobre tu vida. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Por eso digo, Dios es, no se toca mucho este atributo, en realidad habría que predicarlo más, pero bien y conformes nosotros de compartir esto, Dios es abundancia. Vos al tener a Dios, estás bien afectivamente. Al tener a Dios, tenés visión de la vida. Disfrutás cada día de lo poco o de lo mucho, porque como Dios es tu abundancia, para vos ya no existe lo poco o lo mucho. Es decir, no te contentás, materialmente hablando, si tenés 1 kilo de azúcar o 2 o 3, tenés azúcar y eso es lo más importante. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, con esto estoy subrayando, si se quiere, que como el amor
es la huella de las sandalias de Dios, sigue esta huella y te vas a encontrar con Dios. Reitero, estamos hablando de algo muy espiritual como es la experiencia del amor. El amor es la huella de las sandalias de Dios. Vos amás, ahí dejás tu huella. Seguí esa huella. Si otros te aman, te van a dejar esa huella. Seguilos, porque te vas a encontrar directamente con Dios. El amor de Dios es universal. No se, digamos así, limita a un grupo de iniciados en la vida de la fe, como era el amor de los gnósticos, que decían amar a Dios como un padre, como un esposo, como una madre. A los gnósticos les parecía que el amor era solo hacia ellos. Y el amor de Dios era una cosa que no se desmembra hacia personas, sino solo hacia Dios. Y el amor en realidad es una proyección vital que uno realiza cuando ama. Tu voz, tu mirada, tu paz, tu sensibilidad, tu objetividad, decíamos antes, tu idoneidad, todo esto es que vos amás. Por eso la gente que ama suele tener gente alrededor. Porque el amor es una fuerza muy atrayente. Las personas amorosas atraen a los demás que aman. Fíjense que los santos no han podido atraer a otros que no aman, es decir, hay una condición: ser como el grano de trigo que cae y en tierra desaparece. Hoy en el retiro espiritual justamente prediqué acerca de la relación que existe entre la voluntad y el orgullo. La persona que emplea su voluntad para ser cada vez más orgullosa va a quedar en una isla. Avanzan los que aman, disfrutan los que aman. Para el mundo un avance, ¿qué es? Tenías un coche y tenés otro mejor, pero todas esas cosas sabemos que son felicidad, no son gozo. El gozo es lo que permanece, lo que se cronifica, eso sí es gozo. Entonces digo, la nota, digamos así, de universalidad distingue el amor de Dios en el Nuevo Testamento de su amor en el Antiguo, dado que en el Antiguo Testamento se dirigía al pueblo de la alianza. ¿Se acuerdan cuando aquí traje la cita del Éxodo 19, 5 y 6? Se habla de porción escogida entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Pero las páginas del Antiguo Testamento ya mencionan el amor de Dios a los pueblos y a todos los pueblos. Para avalar esto, acudí al profeta Amós. En el capítulo 9, 7, dice: «Oh israelitas de Yahvé, ¿no hice subir a Israel del país de Egipto como hice subir a los filisteos de Caftor, o sea, Creta, y a los sirios de Quir?» ¿Recuerdan ese salmo que dice: «Dios es bueno con todos y su misericordia está sobre todas sus obras»? Es el Salmo 145. En el versículo 8, para ser más preciso. Y paralelamente, profundizando en mi reflexión a este tema, acudo al Salmo, más que al Salmo voy a ir a un libro que es la Sabiduría 11:23. Dice: «Tú tienes piedad de todos, porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres, para atraerlos a la penitencia, pues amas cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho, pues nada hiciste por odio». Esto marca una y otra vez lo que llamo
el universalismo del amor de Dios, que en la persona de Cristo Jesús se expresa constantemente. Por eso, este universalismo de que Dios no hace acepción de personas y de que su amor está a disposición de todos, es una máxima expresión que nos ofrecen libros proféticos, especialmente el Deutero Isaías, o sea, la segunda parte de la obra de Isaías, también en algunos salmos y en el libro de la sabiduría. Allí también lo tenemos. Con esto vamos llegando a un punto en que descubrimos que Dios brinda misericordia hasta los asirios, a quienes Jonás predica penitencia. Y Dios manda a Israel no abominar a las personas. Todos somos hermanos entre sí. El ser humano es el que traza las diferencias, las clases, las categoriza y les pone códigos a cada una de ellas, cosa que no hizo Jesús. El Nuevo Testamento, por el contrario, lo que destaca es la universalidad del amor de Dios. Y esto es lo que hoy quiero poner en evidencia en esta ponencia. Ahora quiero acudir a la primera carta a Timoteo 2:4, en la que San Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, para probar el amor de Dios al pueblo que predica San Pablo, llamados los gentiles o la gentilidad, Pablo aplica lo que el profeta Oseas refiere al pueblo de Israel. Hace como una actualización, ¿no? Porque lo vemos en la carta a los Romanos 9, 25 al 26, que hace un paralelo con Oseas 1:10, donde dice: llamé pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, los gentiles que todavía no conocían a Dios. A la no amada la llamaré amada mía. ¿Se acuerdan de Oseas? La amada, la esposa de Oseas, representando el pueblo de Dios. Y en el mismo sitio donde les dijeron no sois mi pueblo, los llamarán hijos de Dios. Es decir, Dios marca una y otra vez el carácter de universalidad del amor que expresa por los hombres. Digamos que sentado, ¿sí?, que Dios quiere salvar a todos los hombres, cristianos o no, no hay que extrañarse de que la carta o el Evangelio de Juan o las cartas de Pablo, digamos, dirigidos a los cristianos, frecuentemente subrayen el amor de Dios a los que creen en Cristo. Pablo, por ejemplo, llama a los cristianos de Tesalónica hermanos amados de Dios. Hermanos amados de Dios. A los en Colosenses también dice lo mismo, amados del Señor, que también lo utiliza en la segunda carta a los tesalonicenses. A los de Tesalónica, recordemos, son aquellos a quienes en primer lugar San Pablo escribe. Por eso la carta más antigua del año 50 después de Cristo es a los tesalonicenses. Ahí en la segunda carta 2:16, veo acá en la Biblia, dice: Dios nuestro Padre nos amó por pura gracia, por pura gracia. A los romanos, que tenían costumbres también que ordenar, cambiar, convertir, se les dice que el amor que Dios nos tiene lo demuestra en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Bueno, así podríamos seguir en otros textos, ¿no? Por ejemplo, en la carta a los Efesios, también se los llama hijos, ¿no? Hijos queridos, dice acá Efesios 5:1, hijos queridos de Dios.
Una denominación de los cristianos era la de elegidos de Dios. Lo utiliza una carta católica, que es la de Primera de Pedro 1:1, ¿no? Son el Israel de Dios, dice San Pablo en Gálatas 6:16. O sea, son lo que fue el Israel antiguo, una raza escogida, un sacerdocio regio, una nación santa, un pueblo patrimonio de Dios, porque a Dios le pertenece todo. Esto está en 1 Pedro 2:9. Bueno, qué maravilla poder llegar a esta conclusión, tener la convicción, que es el grado de aseveración de lo que creemos, con nuestros sentimientos al servicio de Cristo, y recordando lo que dice y enseña San Pablo en la carta a los Filipenses, que todos tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Seguramente cuando uno está en esta tónica es cuando uno va a gozar del amor de Dios, porque el amor de Dios genera el gozo interior. Sabés que estás caminando bien, lo cual nunca significará que somos perfectos, pero sí que somos perfectibles y como tales podemos hacer conversiones, podemos hacer cambios. El jueves que di este encuentro en la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas, seguramente muchas hermanas y sacerdotes y hermanos me están escuchando, un cariño para ustedes, sostenían la necesidad de optar por el mérito en cuanto al perdón y cómo tenemos que tratar de perdonar a las personas que incluso jamás van a pensar que nos hirieron y otros que sí saben bien que pudieron habernos herido con falsos testimonios, con difamaciones, con calumnias. Seguramente están contentos porque la gente, digamos, que es maliciosa, envidiosa, codiciosa, se siente bien como de poder hacerle algo a otra persona, pero se olvidan que ellos también se van a morir. Y así como nosotros, al entregar el perdón, aunque lleve un tiempo, porque hay cosas que uno no puede perdonar de un día para otro, necesitamos ser acompañados, también ser predicados mucho sobre la misericordia de Dios, para que uno pueda hacer eso, como hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También podríamos decir nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Padre, perdónalos porque no saben lo que sienten. Es decir, cuando uno llega al mérito, y lo que llamamos en teología espiritual la virtud, uno llega a otorgar el perdón frente a Dios a personas que nos han herido, muchos de los cuales o no registran porque están muy enfermos mentalmente, por la codicia, por la malicia, por la soberbia, o bien porque algunos se sienten bien, hasta se jactan casi en su interior de haber hecho algo que al otro le genere como una mancha, pero se olvidan que al otro no le genera mancha si la otra persona es una persona de Dios, porque el revestimiento de la sangre de Cristo hace que esa mancha a ninguno de los que estamos en el camino y que intentamos doblegar nuestra vida al Evangelio no nos afecta por estar revestidos por la sangre de Cristo, que es altamente liberadora y protectora. Pero esa persona cuando muera se va sucia a la presencia de Dios. Por eso digo, qué importante es que embellezcamos el alma y que nos ocupemos verdaderamente de embellecer el alma. Primero, asumiendo actitudes cristógenas que tienen que ver con la vida de Cristo, según sus enseñanzas en el Evangelio. Y por otra parte, empezando un camino de oración ascendente y progresiva, acompañada de la formación, porque uno no puede crecer en la oración si no se forma
cada vez más. Y así vamos descubriendo en el programa, en cada uno de estos, en junio, detalles, vetas, reflexiones acerca de lo que implica el Sagrado Corazón de Jesús. Sé fehacientemente que cada una de estas reflexiones que hago nos ayudan a todos, incluso a mí, a profundizar en el amor a Dios. Y cada vez que estemos más cerca de su amor, vamos a embellecer el alma, pero el alma se embellece para esta vida y para la que viene, porque todos sabemos que nos vamos, y nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso ocuparnos de las cosas de Dios es gran opción que hacemos cada uno de nosotros. Cerramos este bloque en relación a Dios definido como amor en el Nuevo Testamento con las misioneras de Cristo resucitado que le entonan a Jesús: vengan a mí, a mi divino corazón. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, los que tengan hambre y sed de justicia, los que tengan hambre y sed de amor, vengan a de amor.